Buen día, soy la doctora Miriam Peralta, esta vez para compartirles trauma de la columna cervical y el manejo en la estabilización de la columna cervical. Bueno, partimos, como decíamos en la clase anterior, a partir del ABC del ATLS, en el cual justamente el primer punto, que es el manejo de la vía aérea con protección de la columna cervical. Esto desde el ATLS nos dieron siempre esta pauta a todo paciente politraumatizado que tiene una lesión que tiene un trauma cerrado, debe protegerse la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Que se vio y se empezó a ver desde la protocolización y uso del protocolo del ABCD de la TLS, que la estabilización de la columna cervical en los pacientes con trauma cerrado se produce entre un 3 y un 25%, pero no en el momento del accidente, sino después del accidente o durante el abordaje inicial o el traslado al paciente del paciente en forma inadecuada, por manejo inadecuado del ABC. El ATLS también nos dice que todo paciente con traumatismo de cráneo o maxilofacial debe presuponerse una lesión inestable en la columna cervical y el cuello debe ser inmovilizado hasta que todos los segmentos de la columna cervical se hayan estudiado de forma adecuada y se haya descartado cualquier tipo de daño. Esto así nos muestra y se nos enseña en el ATLS cómo estabilizar la columna, no solamente con el cuello, sino con las almohadillas laterales, por lo que la columna cervical implica una estabilización más rígida y que, si no fuera necesario, conlleva también a otras alteraciones después. ¿Cuándo se empieza a cuestionar esta estabilización de la columna en todo paciente politraumatizado? A partir de este trabajo, en 1998, en el cual se empieza a buscar los criterios para la realización de la radiografía en columna cervical en los pacientes politraumatizados. Pero este gran trabajo que salió en los Estados Unidos, como ustedes ven ahí, con estas iniciales del Nexus, termina dando un gran número de pacientes en todos Estados Unidos, con lo cual se determina, más que la realización, sí o no, de la columna cervical, la estabilización, los criterios de estabilización de la columna cervical, para evitar justamente las otras complicaciones que pudieran llegar a aparecer en los pacientes que no requieren una fijación de la columna cervical. Y ahí, en el 2000, en el New England, aparece este trabajo que es el Nexus, que es el conocido y que establece los criterios de bajo riesgo de lesión a nivel de la columna cervical. Por lo tanto, cuándo estabilizar o cuándo no, usar el collar cervical. ¿Cuáles son esos criterios? Ausencia de dolor en columna cervical, ausencia de una clínica neurológica focal, un nivel de conciencia normal, o sea, un Glasgow 15 en 15, no, que el paciente no se halle bajo efecto de sustancias tóxicas, ya sea drogas o alcohol, considerar esto siempre. Y por último, que exista alguna otra lesión dolorosa que desvíe la atención del dolor provocado a nivel de la columna cervical. Estos 5 puntos del nexus, digamos, se pueden establecer incluso en la validación inicial del ABCD inicial de la TLS, mientras se va no solamente haciendo la evaluación del Glasgow del paciente, sino pidiéndole los datos, uno va conversando y inmediatamente va revisando también la columna cervical y el interrogatorio con respecto al dolor. Estos criterios fueron muy bien recibidos, pero chocaban contra lo que decíamos, este paradigma que establece el ATLS desde el inicio de la estabilización. Entonces se continuó realizando el trabajo del Nexus, Canadá se sumó a la evaluación de este trabajo y se empezaron a hacer como algoritmos en los distintos lugares, por lo cual se empezaron a dar valoración o generar protocolos de valoración para la estabilización de la columna cervical en los centros de emergencias médicas. Este es un tipo y generalmente es lo que se le da para el manejo prehospitalario tanto como intrahospitalario de los pacientes con trauma cerrado.
Cuando se sospecha, digamos, lesión de la columna cervical, siempre basado en lo que les decía anteriormente, en el síntoma de los pacientes y el mecanismo lesional, esto a tener en cuenta. Si se sospecha y el paciente es poco fiable, se inmoviliza, ¿sí? Si el paciente, ¿a qué se considera un paciente poco fiable? Un paciente que no esté sobrio, que no esté alerta y que no esté cooperador, y en el cual podría, por ejemplo, sospecharse uso de drogas. Si el paciente es fiable, pero presenta síntomas que puedan distraer su atención del dolor de columna cervical, se inmoviliza. ¿A qué se refiere con las lesiones que puedan distraer su atención? Por ejemplo, una fractura a nivel de miembro inferior, una lesión a nivel de la cadera, o también, por ejemplo, una dificultad por trauma cerrado de tórax. Entonces, se desvía la atención del dolor del cuello, ¿sí? A eso significa maniobras distractoras, digamos, que pueda llegar a tener el paciente. Si no las tuviera, pero presenta algún tipo de alteración motora o sensitiva, o sea, no puede mover los hombros, como anteriormente hablábamos, o las manos, o los dedos de las manos, se inmoviliza, ¿sí? Si no tuviera estas lesiones y no tiene ningún tipo de lesión que pueda llegar a provocar dolor a nivel de la columna cervical, no se inmoviliza. Ahora, aunque no tuviera todo esto, los puntos antes dichos, pero tuviera alguna lesión a nivel de cuello, aunque sea región anterior del cuello, no específicamente columna cervical, se inmoviliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede, a veces, por ejemplo, en los accidentes automovilísticos, el mismo collar puede provocar lesión que se visibiliza a nivel de la piel, pero no se ve con el trauma, ¿no? Esto, como para que lo tengan en cuenta, son protocolos a evaluar. Como les decía anteriormente, posteriormente al Nexus aparece este otro trabajo, que es un trabajo original de la Sociedad de Trauma de Canadá, en el cual establece otros puntos a evaluar, además de la inmovilización de la columna cervical, sino a qué tipo de pacientes también se le hace sí o sí una radiografía de columna cervical. Y también ellos presentan un protocolo a seguir. Los pacientes con un Glasgow de 15 en 15 clínicamente estable, que en la evaluación prehospitalaria tienen sospecha de lesión cervical, aquellos ¿quiénes son esos pacientes? Los pacientes mayores de 65 años que tengan sintomatología como parestesias o algún mecanismo lesional, como por ejemplo efecto de latigazo. A estos pacientes se le hace una radiografía cervical. Si no cumpliera estos criterios, pero por ejemplo tuviera alguna lesión, como les decía, el mecanismo del trauma fuera, como les decía anteriormente, sentado, que produce el mecanismo del latigazo, que fuera una persona que es atropellado, caminante, pero que haya sido atropellado y tiene trauma, también con efecto de latigazo, dolor en el cuello diferido, no inmediato al accidente. Entonces a estos también se les hace una radiografía de tórax. Si este paciente no tuviera ninguno de estos mecanismos, pero no puede rotar el cuello a derecha o izquierda, también se le realiza una radiografía de tórax, de columna cervical. ¿Se entiende? O sea, como que se van sumando factores en los cuales nosotros necesitamos ir evaluando desde el nivel prehospitalario al hospitalario para realizar, retirar la fijación de la columna cervical sin realizar una radiografía. Como sabrán, aquí, por lo menos en Argentina, la Sociedad de Trauma sigue estableciendo que a todo paciente se le hace con un trauma automovilístico, un trauma politraumatismo, cualquiera sea sus causas, se le realiza una radiografía de tórax, aunque se puede retirar el collar solamente con la previa evaluación. Ahora, puntos que hay que considerar y que no se tienen en cuenta en estos dos trabajos. El Nexus aclara consideraciones especiales a la fijación de la columna cervical, aunque no se cumplan estos puntos anteriormente que les decía, de bajo riesgo.
Todo paciente con síndrome de Down. Ustedes saben que además de tener una alteración del cuello corto, como decimos, sino que los pacientes con Down suelen tener también una alteración a nivel de la columna cervical. Por lo tanto, eso favorece a las lesiones de columna. Los pacientes pediátricos, también por el mismo mecanismo del síndrome de Down. Los pacientes que presentan patologías que pueden provocar fracturas patológicas, por lo tanto, los pacientes oncológicos o con diagnóstico previo de artrosis, hay que realizar la fijación. Y los pacientes mayores de 60 años, justamente porque muchas veces desconocemos las patologías artrósicas ya por edad o las osteopenias o osteoporosis en las mujeres mayores de 60 años. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es el mecanismo lesional que se produjo. Todo paciente con traumatismo en sentido axial, por el hecho de que, como ejemplo, los clavados en piletas o en lugares abiertos, siempre en sentido axial, o incluso un accidente de tránsito que tiene un choque en sentido axial puede provocar trauma a nivel de la columna cervical. Los traumatismos con objetos contundentes, como les decía, ya sea heridas de bala, heridas de objetos contundentes como palo o incluso punzantes como heridas de arma blanca. Los accidentes por circulación a mayor de 100 km por hora, con vuelco múltiple, despedida o colisión en bicicleta. Ojo este punto. Los pacientes que tienen accidentes en bicicleta solamente tienen el casco que produce protección de la calota, no de la columna cervical. Por lo tanto, toda colisión en bicicleta debe evaluarse, realizarse la fijación de la columna cervical y evaluarse la columna cervical. Las caídas desde altura, especialmente las en bipedestación, que el paciente cae de pie, pero hace como fenómeno no de latigazo, sino de resorte en la columna cervical, y esto puede producir lesiones a nivel de la columna, ya sea tanto cervical como dorsolumbar. ¿A qué se consideran caídas de altura? Fíjense que a la altura que sea mayor a 1 metro, ¿sí? O 5, o el equivalente a 5 escalones. Eso como para tener en cuenta. Por lo tanto, como les decía, esto es solamente un repaso y hablarles de lo que tenemos como evidencia en la estabilización de la columna cervical o realización de radiografía. Estos dos grandes trabajos que de alguna forma nos alinean a seguir un poco más específicos el protocolo de las TLS. Muchas gracias por todo, y esto les quiero dejar en esta imagen, por ejemplo, la evaluación que están haciendo la gente del SAME en una carpa. Fíjense que aquí hay 3 pacientes que están con estabilización completa, mientras hay una que está ahí quietita sin ningún tipo de movilización, y un cuarto que, bueno, no se alcanza a ver aquí, pero también sin estabilización de la columna. O sea que no todo paciente politraumatizado debe realizarse la fijación de la columna, sino evaluar estos puntos que nos presenta el Nexus y el estudio canadiense para la realización de radiografía. Muchas gracias y hasta luego.